Página 30. Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano tomo 1, por Edward Gibbon, 1776. Prólogo. 0.5. La creencia no aplica para un filósofo. Edward Gibbon, un anglicano que tuvo su veranillo católico y retornó en Suiza a la fe de sus mayores, mira las cuestiones religiosas como un hombre de la Ilustración, que tiene presentes los deleterios efectos de las guerras religiosas y aprecia los beneficiosos efectos de la tolerancia inglesa. De acuerdo con David Hume, que formuló esta distinción, puede despreciar la superstición de las creencias y cultos vulgares, pero apreciar el orden, la jerarquía y el control que las iglesias ejercen sobre los creyentes. Las creencias son útiles para quienes no alcanzan la filosofía. En cambio, el excesivo entusiasmo en una fe acarrea el fanatismo, la intolerancia y la guerra entre hermanos. TV escribe. Es normal que cuando se teme a lo oculto, al misterio, y que la incertidumbre acosa a la razón, uno recurre a la creencia, a la fe, al amparo de un poder divino, superior, que supere a todo lo que percibimos o entendemos, aunque lo que entendamos sea poco, y suficiente para no morir de hambre o por miedo. La religión, antes de hacer mal a la humanidad, ha servido bastante para contener los impulsos primitivos de gente irracional y por demás salvaje. El prólogo escribe. Con esos ojos Gibbon contempla el Imperio Romano en su época liberal, cuando reinaba la tolerancia. Todos los cultos tenían acogida en el panteón. Los magistrados, dice, los consideran útiles, y los hombres educados los miran con simpático escepticismo. A través de esta visión de Gibbon, la aristocracia británica pudo identificarse con las clases educadas romanas. Muchos cultos nuevos vinieron de Oriente, pero solo el cristianismo rompió ese equilibrio entre vulgo creyente y élite escéptica, fanatizando al primero y apartando a la segunda de sus obligaciones, sea para separarla del mundo en busca de la perfección individual, o para enfrascarse en estériles y facciosas controversias teológicas. El inútil refinamiento de los teólogos cristianos, la futilidad de los problemas que discuten y las encarnizadas luchas sectarias que libran entre ellos en nombre de la verdadera fe son el blanco de los ataques de Gibbon, que en su juventud conoció detalladamente sus discursos y argumentaciones y puede describirlos con precisa ironía. Pero detrás de la ironía está la convicción. Gibbon habla en nombre de convicciones compartidas por los hombres de la Ilustración. Sus ideas religiosas se resumen en el deísmo, la convicción de que todos los dioses concebidos por los hombres son la expresión parcial de una divinidad que no se agota en ninguno de ellos, y que finalmente se identifica con la razón. En nombre de esas convicciones puede condenar toda manifestación de intolerancia, toda certeza acerca de la exclusividad de una verdad. Gibbon ataca duramente a los jóvenes cristianos. Se negaron a apreciar en la cultura que llamaban pagana todos los valores que la civilización había acumulado en ella. Prolongando el exclusivismo heredado de los judíos, se aislaron de la sociedad romana al fin, una expresión de la sociedad humana, y la combatieron duramente, con la eficacia que a la larga tienen los fanáticos cuando combaten contra los escépticos. Negaron la importancia de los valores del ciudadano y del servicio del Estado, y recomendaron a los cristianos preocuparse exclusivamente de su propia alma. Cuando pudieron, combatieron a los paganos y se propusieron extirpar de raíz sus creencias. Finalmente, los acusa de haber facilitado el camino a los bárbaros, minando las defensas morales del imperio. Gibbon no inventa sus argumentos. Quizás a veces los expresa de manera demasiado contundente, pero eran los de su época. A la mencionada influencia de la Ilustración debe agregarse la de la tradición protestante, que denunció largamente la infiltración de las supersticiones paganas en el cristianismo de la catequesis, un tópico que Gibbon explora con fruición.
También recoge la tradición del Renacimiento, con la que comparte el escaso entusiasmo por los oscuros siglos medievales y el casi nulo aprecio por la nueva cultura fundada en el cristianismo. Al respecto, no se aparta de las ideas de las élites de su época, previas al romanticismo medievalizante, y asocia la cultura cristiana con la destrucción de la civilización antigua. TV escribe: el cristianismo y sus ideas de salvación personal cayendo en el egoísmo, vino a provocar desorden, división y adquisición de viejas tradiciones de religiones y cultos paganos. El débil, tiene manera de prevalecer, solo por la fe y la gracia divina. El débil, puede aspirar a reproducirse, a continuar con las tragedias humanas. Y, además, las guerras sangrientas libradas por ocasión del fanatismo, es algo que acontece en las múltiples facetas del cristianismo. El prólogo escribe: las ideas de Gibbon sobre el cristianismo se aclaran algo en el contraste con su imagen del Islam. Se trataba de una imagen pobre e incompleta, y él lo sabía y sufría por ello. No leía árabe y debió limitarse a las traducciones corrientes o a la amplia literatura de cronistas y viajeros. Quizá por eso no llegó a tener una opinión definida acerca de Mahoma, un personaje que en el ámbito de los sectores ilustrados suscitaba dos opiniones contrapuestas: era el fanático e intolerante, o bien el profeta monoteísta y enemigo de la idolatría, el legislador antiguo, de la estirpe de Hammurabi, Licurgo o Solón, que sacó a su pueblo de la superstición y la barbarie y, a diferencia de los cristianos, mantuvo incontaminadas sus creencias. Ambas imágenes, proyectadas sobre la del cristianismo, están en Gibbon. En Inglaterra Gibbon fue criticado por sus capítulos sobre el cristianismo, aunque por ello no se redujo el general aprecio que su obra suscitó. Gibbon había participado en estos debates en el radicalizado ambiente parisiense, donde él era un moderado, y probablemente valoró equivocadamente la sensibilidad de los ingleses en cuestiones de religión. Incluso posteriormente reconoció que se había equivocado. Gibbon se sentía mucho más cerca de la escéptica moderación de la Ilustración que de la militancia puritana, y no era su propósito modificar las creencias populares. Precisamente reprochó a los jóvenes cristianos su militancia intolerante, y se complació con la comparación que Edmund Burke hizo entre los modernos jacobinos y Sans-Culotte y los antiguos y fanáticos monjes medievales. Pero lejos de cualquier militancia o apetencia redentora, compartió el criterio de su época de la doble verdad, una para el vulgo y otra para la élite, y escribió para esta. En cuestiones de religión desplegó ampliamente su estilo irónico, lleno de supuestos y sobreentendidos solo comprensibles para quienes poseían su clave. Quizá Gibbon imaginaba a sus lectores como una versión ampliada del círculo del Dr. Johnson, que había frecuentado en sus años de Londres. Página 33.